Bien, buenas tardes, estudiantes, espero que se encuentren bien. Lamentablemente el día del 25 de julio no pude realizar esta clase que voy a hacer ahora. La razón con la cual prefiero subirla a internet es para que mantengamos el programa y logremos cumplir con el programa mínimo que hemos establecido para el curso. Así que comenzaré hoy la clase. Eh, Estábamos hablando en el último tiempo de magnetismo, entonces propiedades magnéticas. Entonces continuaremos en esta dirección de entender un poco mejor el magnetismo. Estamos haciendo unos ejemplos de bobinas que son interesantes. Hoy espero introducir nuevos conceptos que nos permitan entender mejor el magnetismo. Entonces, me permiten, usaré ahora la tablet. Nos iremos a ver la tablet, pero que les aparezca. Ok, ahí está nuestra tabla. Entonces, esta fue nuestra última clase. Esta es la clase de hoy. Bien, entonces, ¿qué era lo que estábamos discutiendo en nuestra última clase? Estábamos entonces analizando algunas propiedades, encontramos propiedades diferenciales de los campos magnéticos, propiedades diferenciales. ¿Y qué fue lo que aprendimos? Aprendimos que efectivamente, a partir de la ley de Biot-Savart o la ley de Ampère, podíamos finalmente escribir las cosas en forma diferencial. Descubrimos dos leyes muy importantes. Una fue que la divergencia del campo magnético es cero. Esto tenía una importancia fundamental en el magnetismo porque significa que no hay monopolo magnético. Por otro lado, al usar la ley de Biot-Savart o de Ampère, la ley de Ampère de corriente, descubrimos que el rotor del campo magnético entonces era igual a la permeabilidad magnética del vacío por J, y con estas dos ecuaciones diferenciales entonces vamos a construir nuestra teoría, en este caso magnética. Entonces van a ser estas dos ecuaciones las que nos van a permitir entender bien el magnetismo. Entonces, a partir de una propiedad interesante como la que ven aquí, vamos a tratar de hacer lo mismo que aprendimos en electromagnetismo, que es lo siguiente: fue que en la parte eléctrica aprendimos que el rotor del campo eléctrico fuera cero. Nos implicó una propiedad muy fundamental. La propiedad fundamental que nos enseñó es que el campo eléctrico se podía escribir como la derivada, entonces, en realidad, de un gradiente de un potencial, y eso nos permitió hablar de potencial electrostático. Si ahora ven las ecuaciones diferenciales para el magnetismo, entonces tenemos esta parte acá que nos dice que la divergencia es cero para todo campo magnético. Esto, como les dije, significaba que no había monopolos magnéticos. Entonces uno se puede preguntar si esto tiene una propiedad profunda detrás, y la razón que sí va a tener una propiedad profunda es la siguiente: es que si, entonces, como, como para todo, como divergencia de B es cero para todo campo magnético, entonces uno se pregunta si la divergencia de B es cero para todo campo magnético, entonces B tiene una forma muy especial. Y igual como lo vimos por el campo eléctrico, entonces vamos a ver que eso nos va a decir entonces que si B es cero para todo B, que no sea constante, por supuesto, entonces B tiene una estructura muy especial. Y lo que uno va a concluir inesperadamente entonces es que vamos a concluir entonces que B, al igual como lo hicimos para el campo eléctrico y descubrimos que venía de la derivada de algo, el campo magnético también tiene que venir de una derivada de algo, pero tiene que ser una derivada un poco más particular. Y la derivada que vamos a encontrar entonces es que vamos a usar la propiedad de que si la divergencia de qué cosa siempre es cero, el caso más general es que B entonces sea el rotor de alguna cantidad física que la vamos a llamar A, donde A va a ser lo que vamos a llamar, entonces A va a ser lo que vamos a llamar el vector potencial magnético. Vector, entonces va a ser lo que vamos a llamar vector potencial magnético.
Y entonces fíjense que hay una diferencia fundamental con la parte eléctrica, donde teníamos un escalar. Phi era escalar, recuerdan el campo eléctrico, entonces era simplemente menos el gradiente de phi escalar. En caso del campo magnético, vamos a contar que va a ser la derivada, pero va a ser la derivada de un vector. Así que son tres escalares los que caracterizan esta propiedad, que la divergencia sea cero. ¿Ok? Por otro lado, dado que B tiene unidades de Tesla, entonces vamos a contar que las unidades del vector A, unidades físicas de este vector ahora A, ¿ok? Va a ser simplemente, para que nos dé eso que está ahí, va a ser un Tesla, ¿ok? Un Tesla, y en este caso, como está dividido para que nos dé Tesla, va a ser Tesla metro. Muchas veces usamos Tesla metro o se ocupan distintas unidades. Típicamente usamos las unidades Tesla, centímetros, metros. Esas son las unidades típicamente que vamos a usar para medir el potencial vectorial A. ¿Ok? Así que tenemos una nueva cantidad física que es como el equivalente al potencial escalar electrostático. Esto es un escalar vectorial. Pero ahora, y esa es la gran cosa interesante que tiene el magnetismo, es que fíjense que lo que descubrimos era que si E era igual al menos el gradiente phi, hay una libertad. Hay una libertad. ¿Y cuál es la libertad que tenemos? La libertad que tenemos es una libertad que la hemos usado desde mucho tiempo. La libertad es que si tomo phi igual a otro phi, por ejemplo, llamamos phi prima, y le sumo una constante cualquiera, c constante, entonces ambos generan el mismo campo eléctrico. O sea, tomo acá y coloco phi prima o tomo phi, ambos exactamente me generan exactamente el mismo campo eléctrico, y eso es lo que nos enseñaba físicamente, o lo que nos enseña eso físicamente, es que la energía más una constante es completamente indiferente. Lo que importa son las diferencias de energía. Pero vamos a ver que aquí, de hecho que sea el rotor, va a jugar un rol mucho más profundo. Vamos a tener una libertad mucho más profunda. ¿Cuál es? Que entonces es que si yo tomo A, fíjense, y lo llamo prima, y lo escribo como el mismo A que me daba el campo magnético anterior, y ahora le sumo un gradiente de cualquier cosa, llamémoslo phi por ahora, phi mayúscula, un gradiente cualquiera. Fíjense que el rotor de A' es igual al rotor de A. Eso debido a que esto es porque esencialmente el rotor de una divergencia es cero. Por lo tanto, esto me muestra algo muy profundo. Me dice que entonces B se puede escribir como entonces el rotor de A' o igual al rotor de A. Y por lo tanto, esto me lleva a concluir que entonces tiene una libertad mayor. Es decir, que significa que a diferencia, y este es el primer resultado no trivial, es que a diferencia de los casos, magnéticos, lo que tenemos entonces es que, ok, ahí sí, a diferencia de los casos electrostáticos, en nuestro caso magnético, la libertad ahora es una función. Entonces anotamos esta observación muy importante. Observación, entonces el potencial electromagnético, potencial electromagnético, en este caso, bueno, el potencial magnético, en realidad no electromagnético, el potencial magnético va a tener una mayor libertad, y la libertad, entonces el potencial magnético tiene mayor libertad, tiene una función potencial vectorial, por supuesto, tiene una función completa de libertad. Es decir, la física no debiera depender de mi elección. Si tomo un potencial vectorial y le sumo un gradiente, no debe haber en la física exactamente la misma. Va a ser
invariante. Entonces, igual como antes teníamos la energía y definíamos un nivel de energía distinto, en este caso la física lo que nos enseña es que una pequeña libertad va a hacer que, en este caso, una función, la física no cambie. Entonces, a esta libertad, muy importante, le llamamos a esta elección de phi, tiene un nombre, le llamamos, bueno, le llamamos libertad de calibre, y la cual veremos es muy importante en la relatividad especial, esta libertad de calibre, o en inglés le llamamos libertad de gauge. ¿Ok? Calibre en inglés decimos gauge. Esta libertad de gauge, de elección de A, nos puede permitir a que las cosas sean un poco más simples o menos simples, digamos. Entonces, ¿cuál es por ejemplo, la utilidad que podemos tomar? Por ejemplo, nos puede permitir esta libertad, nos puede permitir esta libertad, ok, vamos a buscar acá, esta libertad de calibre o gauge nos puede hacer más fácil los cálculos. Vamos a ver cómo hacer más fácil los cálculos. Y esto, ¿cómo en la práctica lo podemos hacer más fácil? Fíjense que B lo definí como el campo magnético simplemente dado que la divergencia es cero. Entonces B lo voy a definir como el rotor de A. Pero ahora, eh, por otro lado, la otra ecuación, esto me asegura que entonces la divergencia de B es cero. Pero tengo la otra ecuación que me decía que el rotor de B es igual a mu0j. Entonces veamos qué ecuación tenemos para A y veamos cómo el gauge nos puede permitir hacer una elección más simple para poder calcular este potencial vectorial de forma más eficiente en muchos casos. Entonces si lo reemplazo acá, entonces esto me va a quedar que es el rotor del rotor de A. Y eso tiene que ser igual a mu0j. Pero el rotor de A, eso lo podemos definir simplemente por las propiedades que vimos, operadores diferenciales. Esto se aplica, el rotor, se aplica como si fuera un producto punto. Entonces esto va a salir, entonces me va a quedar simplemente que esto es igual a que, me va a quedar como que esto sale hacia afuera, entonces me queda que esto va a ser simplemente la divergencia de A, ¿ok? Eso me da un escalar, y a eso le aplico este operador diferencial, menos, lo que me queda menos, ahora me queda aplicado este operador, así que me queda, en este caso, el operador divergencia aplicado acá al gradiente de A, y esto es igual a mu j. Entonces tengo esta operación que está acá, y en particular este último operador ya lo habíamos definido, esto acá es lo que llamamos entonces el laplaciano. Por lo tanto, la ecuación que me queda para A por ahora es simplemente me queda esto por acá, que es el gradiente de la divergencia de A menos el laplaciano de A vector igual a mu0j vector. Ese laplaciano A vector significa que es el laplaciano de cada una de las componentes del vector A en cuestión. Bueno, aquí es donde va a jugar un rol el gauge. El gauge. ¿Por qué va a ser útil el gauge? Lo que va a ser útil el gauge es que vamos a tratar de usar alguna propiedad del gauge para que estos tipos de expresiones sean más simples y nos permitan calcularlo. Esa es la práctica con que lo vamos a usar. Entonces, en relatividad especial usamos el gauge de distintas formas. Tenemos lo que llamamos gauge de Lorentz para explicar la relatividad especial, pero para nosotros, para calcular la elección de este phi arbitrario que satisface, va a ser para que los cálculos sean más simples. Y el gauge que vamos a usar va a ser en honor a Coulomb, ¿ok? ¿Por qué? Porque nos va a permitir hacer las cosas más fácil y se parece a las propiedades que aprendimos con Coulomb. ¿Cómo es este gauge de Coulomb? Entonces, fíjense, les dije que A, yo puedo siempre escribir A de la forma A' igual un A más un gradiente de phi, ¿sí?
Entonces, fíjense que acá, ¿qué es lo que me va a quedar? Que entonces, si yo veo, por ejemplo, la divergencia de A', siempre es igual a la divergencia de A, está ahí todo igual, pero aquí entonces voy a tener de nuevo la divergencia, voy a tener entonces la divergencia del gradiente, eso es el laplaciano de phi. Entonces, lo que voy a usar ahí, y esta es la propiedad que voy a tratar de imponer, es que voy a imponer que esencialmente quiero que la divergencia de esto sea cero. ¿Ok? Voy a imponer que esto es cero. Y eso, ¿cómo voy a imponer? Voy a escoger los phi que está acá, tal que si alguien me da un A cualquiera, yo puedo construir un A vectorial tal que siempre esto es cero. O sea, voy a construir, voy a imponer, tengo todo el derecho, es una libertad, este phi es arbitrario, así que yo escojo un phi inteligente, tal que si me dan una cualquiera, voy a escogerlo de tal forma que su laplaciano de phi coincida con menos el gradiente del A que me dan. Si yo hago eso, entonces el A vector magnético que voy a construir, que es el que está acá, es tal que su divergencia siempre sea cero. Esta elección muy particular, digamos, de escoger cuál es el A, bueno, se la asociamos a Coulomb. La razón por la que llamamos a Coulomb es que, fíjense, esto me queda el laplaciano de alguna especie de densidad, y eso viene de la ley de Gauss, o si quieren, de la ley de Coulomb. Entonces, a eso le llamamos gauge de Coulomb. Es decir, que voy a construir mi A tal que siempre voy a imponer que la divergencia de la A sea cero, y imponer eso es simplemente escoger la libertad de gauge tal que satisface que el laplaciano sea igual a esta divergencia, si es que tomo uno que no lo cumpla, y eso hace entonces que si yo vuelvo a mi ecuación para A, por la ecuación que finalmente va a describir el problema, me va a quedar entonces, si yo siempre escojo, o sea, tengo la libertad de escoger, vamos a insistir, B es igual a simplemente B es el rotor de A. El A, yo siempre he dado que el rotor es así, de la definición física, el A siempre yo lo puedo definir como un nuevo A' más una, si quieren verlo así, más un gradiente, y siempre voy a escoger tal que las propiedades que escojo de acá, tengo todo, no hay ninguna restricción física, voy a pedir tal que la divergencia de mi campo vectorial sea cero. Tengo todo el derecho a pedir eso porque es una libertad. Es como cuando alguien decía, voy a escoger como definición de energía cero aquí, y voy a calcular la diferencia potencial, es exactamente lo mismo, pero ahora tenemos esta libertad muy profunda, que es una función, la vamos a usar para que los cálculos sean más simples. La física no debería depender de eso. El A más esta función no cambia, la física no cambia en absoluto. Sin embargo, los cálculos nos van a ser más simples, y esa es una de las grandes ventajas. O sea, este A lo vamos a usar en física. La física no depende de cuál sea el phi que yo tome. Sin embargo, calcular va a ser más fácil las cosas, así que lo escogemos en esta dirección, y por lo tanto, ahora, como les dije, si usamos la otra ecuación que nos queda, que el rotor de B era igual a mu 0J, que finalmente esto es la ley de Ampère, del circuito de Ampère, escrita ahora. Entonces, fíjense, les dije que esto se transformaba simplemente en lo que calculamos un poco antes, que estaba acá, se transformaba entonces en escoger el gradiente de la divergencia de A menos el laplaciano de A, y eso era igual a mu 0J. Y por lo tanto, si escojo el gauge de Coulomb, siempre puedo escoger esto igual a cero, y hace que la ecuación de A sea un poco más simple, lo que nos permite entonces encontrar una ecuación de la siguiente forma. Nos permite encontrar la ecuación laplaciano de A satisface igual a mu 0J. ¿Ok? Ahora, esta no es completamente una ecuación simple, pero vamos a ver que esta elección que está acá nos va a permitir hacer las cosas bastante más simples. ¿Por qué? Esta ecuación, vuelvo a insistir, es análoga. Fíjense, esta ecuación significa, para entender esta ecuación, es análoga a la ecuación que ya habíamos estudiado de Poisson. Entonces, análoga
simplemente significa para cada componente tengo que el laplaciano de cada componente, pongamos la componente x, satisface menos mu 0 jx, y lo mismo para y, para z, etcétera, satisfacen exactamente la misma ecuación. Pero este tipo de ecuación para nosotros es muy familiar porque es análogo a esta ecuación, y esta ecuación es equivalente a una ecuación que ya habíamos estudiado, que es simplemente la ecuación que nos decía que menos el potencial, el laplaciano, el potencial electrostático, era igual a la densidad de carga, ¿ok? Que en este caso era rho partido por epsilon cero. Y esta ecuación la sabíamos resolver. Esta es una ecuación que conocemos la solución del potencial electrostático. Simplemente nos decía que la solución de esta ecuación, laplaciana igual a esto, era tal que el potencial electrostático era 1 partido por 4 pi epsilon 0 integral de rho de volumen, prima, donde las coordenadas están en la fuente, y esto estaba dividido por r menos r'. Y eso nos daba la solución de esta ecuación. Por lo tanto, ahora por analogía, podemos exactamente encontrar la solución de esta ecuación que está acá. O sea, de esta ecuación si usamos exactamente la misma analogía. Esto es exactamente la ecuación del laplaciano de algo igual a una constante, y luego nos va a llevar a concluir por analogía. Encontramos la solución que queremos encontrar por analogía. Encontramos ¿cuál ecuación? Vamos a encontrar que, bueno, que J satisface la siguiente ecuación. J, simplemente por analogía, perdón, quiero decir A, por analogía, satisface A vector, satisface la misma ecuación, pero a cada componente, así que va 1 partido por 4pi. En este caso, la constante epsilon 0 no está arriba, es mu 0, la colocamos entonces arriba, no abajo, no es como el caso acá, va un mu 0, exactamente lo mismo, y nos queda integral de cada una de las componentes. La ecuación era escalar, en otro caso es cada una de las componentes, reconstruimos el vector, y por analogía simplemente vamos a encontrar algo muy, muy interesante. Nos dice que esto va como j vector partido por r menos r', y esto integrado en el volumen de prima. Esta es la solución, digamos, que encontramos de esta ecuación que está acá. Por lo tanto, nos dice que el laplaciano del potencial vectorial igual a mu 0j, la solución que tiene esto que está acá, en realidad se parece mucho a nuestro potencial electrostático, salvo que en este caso la fuente, en vez de ser la densidad de carga, es la corriente, y las fórmulas son muy similares. Así que lo primero que podemos aprender de esta expresión que está acá es que, como vemos, es que J, entonces, la primera observación que deberíamos decir de esta expresión que está ahí, observación, la primera observación interesante es que el vector magnético potencial es paralelo a J. Y eso es simplemente porque vemos que AJ es la integral de eso, va esencialmente en la dirección de J. Eso es lo que nos está primeramente enseñando. Pero para que quede más claro cómo entender esto, vamos a hacer un pequeño ejemplo, pero eso ya nos dice algo no trivial. Entonces, fíjense lo que nos está diciendo esto, vuelvo a insistir, es que por ahora tenemos que nuestro campo magnético satisfacía que la divergencia era cero, eso nos obligó a que existiera un vector magnético eh, que satisface A, con el cual generamos esto, y la segunda ecuación, la ley de circuito de Ampère, nos dice esto está acá. Esto, entonces, que vemos es análogo entonces a estudiar el siguiente problema, estudiar el problema de que tenemos entonces que el laplaciano menos el laplaciano ahora de A es igual a mu 0j, ¿ok? Donde B, entonces lo único que satisface, lo encontramos igual como encontramos que la representación de la divergencia del campo eléctrico fuera la densidad de carga partido de epsilon 0, y que el rotor del campo eléctrico fuera 0, era equivalente a encontrar que la ecuación de Poisson y la ecuación de Laplace, aquí va a ser exactamente lo mismo. Vamos a contar esto usando, por supuesto, el gauge de Coulomb para poder entender esta expresión que está acá. Y lo interesante es que la solución de esta ecuación es que A efectivamente es mu 0 por la integral de J dr a dr. Entonces, para entender un poquito más fácil las cosas, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Ejemplo es que ahora voy a simplemente, como los problemas que hemos estado resolviendo, voy a darme, si quieren, un
hilo con corriente, suponemos que aquí hay una corriente que circula sobre este hilo que está acá, perdón, entonces acá me olvidé colocar 3 y acá 4, simplemente para mantener las páginas que llevamos. 4, si aquí circula entonces una corriente I, ¿ok? Si hay un flujo que va hacia arriba, entonces la pregunta que me quiero hacer es cómo es en este caso el vector A, ¿ok? ¿Cómo es el vector A magnético en todos los puntos del espacio? Eso es lo que quisiera saber, cuál es la forma que tiene. O sea, ya sabemos resolver el campo magnético, pero la pregunta es, entonces el problema es, dado un hilo, ¿ok? Conductor con corriente I, encuentra A en todo el espacio. Entonces tenemos que encontrar A en todo el espacio. Entonces para hacer esto, entonces hacemos solución. ¿Cuál es la solución de este problema? Entonces, la solución a este problema es que primero que nada, bueno, ya habíamos calculado algo. Sabemos entonces que A, en este caso ya les dije, va a ser simplemente mu0 partido por 4pi, se parece a nuestro potencial, salvo que en vez de estar la densidad de carga, está la densidad de corriente, lo que es muy cómodo memotécnicamente para acordarse. B, aquí tenemos integrado en B', donde está entonces esto. Y por supuesto, como esto, en este caso acá, pensamos que un alambre muy delgado, tenemos algunas relaciones que nos puede hacer un poco más fácil las cosas. Recordamos que simplemente I o I es esencialmente es J, tenemos que J integrado en S, no olviden eso que está ahí, J por ds, nos da eso que está acá. Entonces esta integral, si usamos e integramos en la sección transversal, que suponemos que es muy pequeñita, entonces eso va a hacer que la expresión anterior sea más fácil, nos va a decir que el potencial vectorial va a ser mu0 para el caso de una corriente, una espira en general delgada, va a ser 4pi, J simplemente integramos, eso lo reemplazamos por la corriente, y acá nos va a quedar, recuerden que entonces nos queda el dr, ¿por qué? Porque ahí usamos que el ds en realidad por un dr, eso es dv, y si lo colocamos en la dirección de j, entonces se nos transforma en dr, como lo hemos estado usando en los últimos tiempos para calcular la ley de Biot-Savart. Entonces encontramos que efectivamente satisface esta expresión, que es un poquito más simple que la anterior. Eso es cuando tenemos, eso es para corrientes, digamos, para espiras, para corrientes en cable. Entonces tenemos esta expresión que nos dice cómo es para corriente de cable. Así que tenemos que integrar y encontrar esta solución. Pero en vez de hacerlo de esa forma, esta vez voy a usar el hecho que conocemos el campo magnético de una espira que está acá, de un hilo, lo calculamos hace un tiempo atrás, y lo que encontramos es que el campo es conocido, el B es conocido, y es de la siguiente forma. Lo habíamos calculado, vale simplemente la corriente que circula, vimos que está dividido por usando la ley de Ampère, usamos la ley de Ampère y usamos la simetría de tener el problema, eso nos permitió calcular en forma mucho más simple esto, y encontramos que iba 1 partido por ρ en coordenadas cilíndricas. Aquí iba la corriente, teníamos por supuesto el mu0, y también tenemos que como expresión, en este caso que está acá, colocamos el phi de coordenadas cilíndricas. Eso hacía que el campo magnético, si lo dejamos acá en azul, entonces era un campo que efectivamente estaba así y iba en esa dirección, en esta dirección B. Entonces ahora tenemos que encontrar cuál es el rotor que me da el campo magnético, es decir, que en este caso lo que queremos encontrar que esto es igual al rotor de A. ¿Ok? En vez de hacerlo en forma integral, voy a usar la ecuación diferencial para poder calcularlo. ¿Cómo aplicamos eso? Lo aplicamos de la siguiente forma. Entonces lo hacemos así. Simplemente tengo que conocer el rotor. Les recuerdo que el rotor en general, esta propiedad ya la aprendimos, pero se los vuelvo a recordar. El rotor en general, si lo escribimos en coordenadas de un sistema ortogonal de coordenadas, uno entonces podemos demostrar que el rotor entonces era 1 partido por los factores de escala, H1, H2,
H3 de el determinante de E1, H1, vector E2, H2, E3, H3. Después teníamos las componentes, es decir, bueno, aquí están las derivadas, perdón. Entonces, derivada con respecto a la coordenada 1, derivada con respecto a la coordenada 2, derivada con respecto a la coordenada 3. Y después teníamos las componentes, y para cancelar estos H era la forma H1, componente A1, H2, A2, H3, A3. Y esta es la forma con que calculamos los rotores en cualquier tipo de coordenada. En el caso cilíndricas, en cilíndricas, que es la simetría que tiene, por supuesto, nuestro problema, en cilíndricas es un poco más simple, es de la forma entonces, el rotor sería simplemente H1 en cilíndricas, recuerden que tenemos H de ρ, que vale 1, H de un ángulo azimutal, llamémoslo si quieren phi, así, vale rho, y tenemos H de z que también vale 1. Así que tenemos todos esos factores escala, eso hace que esto sea el producto de todos los factores escala es rho. Después tenemos las componentes, que es rho unitario por su factor de escala, que es 1, no tiene. Tenemos después que está la componente phi por su factor de escala, que es rho, eso es phi. ¿Ok? Y después tenemos h en z por su factor de escala, que es 1. Después tenemos la derivada de a de rho, de a de phi, voy a ser más cuidadoso para que se vea más claro la diferencia entre phi y rho. ¿Ok? Entonces está acá rho y este es phi, rho aquí con más cuidado, y aquí es de a de z. También entonces abajo tenemos las componentes, que es simplemente a rho, a phi, voy a tratar de colocar más curva la línea, y a z. Entonces el rotor es simplemente, en este caso está acá, bueno, como vemos el campo magnético solo tiene componente, la llamé aquí gran phi, de haberlo llamado phi de la misma notación, vamos a reparar eso para que nos quede mejor, entonces eso nos queda aquí en notación que estamos usando aquí, sería phi unitario así. Por lo tanto, B en nuestro caso es eso que está ahí, así que vale, lo anotamos, mu0 es mu0 i partido por 2pi rho en la dirección phi unitaria. Y la única componente, ahora calculamos las componentes que nos da en phi, entonces para darnos en phi de acá, entonces tenemos que usar, esta parte es la que tiene phi, por lo tanto, si usamos el determinante, sería esto por esto, menos la derivada de esto por esto, así que esa derivada que nos da esencialmente dz a d a rho, menos, simplemente nos queda d rho a d a z. Y bueno, tenemos eso, pero ahora obviamente tenemos entonces, pero por simetría, o sea, ¿cuál es el argumento de simetría? Pero por simetría, A es algo que tiene que depender de las coordenadas, pero si miramos, estamos en un cable, y en un cable obviamente estamos usando coordenadas, obviamente hacia arriba z, y hacia, si quieren, x e y, después usamos nuestras coordenadas, por supuesto, cilíndricas, que las colocamos quizás en un origen por acá, no donde está afuera, solo por coordenadas. Por simetría, A en principio deberá depender de qué. A deberá depender de, en principio depende de rho, de phi y de z. Sin embargo, dado que el sistema es un hilo, entonces si lo trasladamos, no puede depender, entonces no debiera depender entonces de z, porque eso es la propiedad de simetría, simplemente traslación, yo traslado el sistema y no debiera cambiar el A, así que no puede depender de eso. Por la misma razón, si yo lo roto, tampoco deberá depender del ángulo azimutal, porque al rotarlo el sistema queda igual, así que tiene que ser solo función de ρ. Por lo tanto, de todas las expresiones que está acá, encontramos que lo único que tiene sentido es que tengamos algo así como menos, tengamos menos, ok, menos, colocamos menos de rho de a z, o sea, de todas las componentes solo nos va a quedar a z, ok, porque no debe depender de z, y eso es igual al otro lado de la ecuación, entonces nos queda mu0 i partido por 2pi rho, y por lo tanto aquí simplemente nos preguntamos qué cosa derivada nos da 1 partido por rho, y la respuesta a eso es trivial, la respuesta es que la única función que hace eso es la función logaritmo, ¿ok?
logaritmo de rho nos da eso que está ahí, y con el signo menos lo pasamos al otro lado, nos queda menos, y esto efectivamente es la expresión del campo vectorial, es decir que A, si quieren verlo así como vector, nos va a quedar que vale menos mu 0 i partido por 2pi logaritmo de rho en la dirección, en este caso, z unitario. ¿Okay? Esto nos dice cómo es finalmente el campo magnético, ¿okay? O sea, cómo es el potencial magnético para un hilo cargado. Entonces, lo primero que vemos es que nos da este tipo de expresión, digamos, nos dice que esto tiene que ser así, va, va primero logarítmico, así que ¿qué podemos concluir de esto, esta expresión que acabamos de hacer? Simplemente comentar o algunas observaciones de qué aprendemos de este cálculo que acabamos de hacer. Bueno, la primera observación que deberíamos decir, observación, es que, ok, nos queda eso que está ahí. Lo primero que deberíamos decir es que si colocamos el hilo, entonces si yo coloco el hilo acá, ahora está así, lo primero que ya sabíamos era que el campo magnético, entonces, es un campo que enrolla este hilo con una forma cilíndrica que va hacia acá, y este campo decae como el inverso de la distancia. Eso es lo que ya sabíamos. Eso sabíamos que B entonces va como simplemente la corriente que circula 2pi rho en la dirección azimutal, que en este caso estoy llamando phi unitaria. El A vector que descubrimos en este caso nos enseña que la primera cosa interesante es que la corriente va, en este caso, va hacia arriba, ¿okay? La corriente va hacia acá, y bueno, lo primero que vemos es que A y la corriente son paralelos. Como ya les había mencionado, la fórmula que habíamos encontrado, A y J deben ser paralelos. Y lo que nos enseña es que si lo representamos con este color, es que A efectivamente va en la dirección Z. Bueno, va con este caso un signo menos, así que iría hacia acá. Y a medida que me alejo, fíjense que crece con el logaritmo. Por lo tanto, esto va creciendo hacia afuera, bueno, y se hace cero cuando es de orden 1 y diverge cuando se acerca. Pero lo interesante es que va paralelo a esto que está acá. Bueno, el menos tiene que ver con cómo definimos las derivadas, pero efectivamente el A es un campo que se está oponiendo en este caso al campo magnético, o sea, a la corriente es paralela a él, y si toman el rotor de este A, entonces podemos encontrar, vuelvo a insistir, podemos encontrar que B es simplemente el rotor de este A que está acá, que en este caso ese es nuestro A. Así que nos da efectivamente lo que ya habíamos intuido, que son paralelos. Obviamente los signos hay que calcularlos con cuidado, porque obviamente eso va a darnos en una o en otra dirección. Así que obtenemos efectivamente esta expresión para el campo magnético. Entonces, vuelvo a insistir, la observación importante, paralelo, bueno, no es completamente, en este caso adelante paralelo, pero lo importante es que en general, y esa es la observación que debiéramos guardar, es que en general A es paralelo o antiparalelo, paralelo a J. ¿Ok? Y eso es que, vuelvo a insistir, viene el hecho que A vale simplemente mu 0 partido por 4pi, hay que integrarlo por supuesto, J de B, ¿ok? Nos queda J partido por R menos R', e integramos las coordenadas primas. Es esa la razón profunda porque nos da este tipo de cosas, digamos, nos entrega esta propiedad importante. Ok, entonces ya estamos, por fin tenemos todos los ingredientes necesarios. La teoría que hemos hecho hasta ahora, digamos, simplemente hace un pequeño resumen, y ahora sí ya podemos empezar a enriquecer un poco nuestra física. O sea, tenemos hasta ahora que las leyes de la parte eléctrica se describen simplemente diciendo que tenemos que la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga a partir de cero, eso es la ley de Coulomb. Igualmente encontramos que el rotor del campo eléctrico es cero, eso nos dice que hay un potencial electrostático, y además hemos encontrado, digamos, que tenemos ahora otras nuevas propiedades. La divergencia del campo magnético es cero, eso nos enseña a que no hay monopolos magnéticos, y por otro lado aprendimos a partir de la ley del circuito de Ampère que el rotor de B es mu 0 J. Eso nos enseña que los campos magnéticos solo son creados con cosas que tienen bipolos, norte y sur,
Y además a estas leyes muy importantes que hemos logrado ir encontrando poco a poco, entonces son hasta ahora nuestras leyes importantes, hemos introducido algunas cosas más, simplemente quiero resumir lo que llevamos puesto hasta ahí. Encontramos que E se puede entonces escribir como menos el gradiente de un potencial escalar. Igualmente B ahora lo podemos escribir como el rotor de un potencial vectorial, ¿ok? Y tenemos aquí dos cosas importantes, J y la densidad de carga y corriente de carga, también tiene una ecuación que llamamos la ecuación de continuidad. Esto resume exactamente todo lo que hemos aprendido hasta la fecha. ¿Okay? Así que son estas las ecuaciones que describe hasta ahora el electromagnetismo y vemos todavía que están desacoplados. Pero lo que vamos a hacer ahora es tratar de, hasta ahora hemos hecho esto sin mucho entrar cuáles son las propiedades de la materia bajo influencia de campos eléctricos y magnéticos, lo que llamamos la polarización y la magnetización. Entonces vamos a tratar ahora de agregarle nuevos elementos, que es cómo se afecta la materia. Entonces vamos a llamarlo propiedades de la materia, propiedades de la materia bajo el efecto de campos eléctricos y magnéticos. Entonces, esto va a ser bastante importante, va a ser, realmente esto nos va a permitir, digamos, decir cosas interesantes. Lo que queremos realmente hacer ahora es tratar de enfatizar cómo digamos, nos va a quedar, digamos, cómo podemos ir colocando nuevas propiedades tanto eléctricas y magnéticas. Entonces, ¿cómo hacer esto hasta acá? Entonces, lo primero, bueno, permítame, voy a colocar una raya aquí, para que quede un poco más cómodo. Ok, nos va a quedar aquí, muy bien. Y acá vamos a colocar otra raya para que no sea lo más cómodo posible discutir. Muy bien. Entonces, vamos a tratar de discutir, voy a colocar una raya más, ok, para que sea más cómodo. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer? Entonces, las propiedades de la materia bajo el efecto de campos magnéticos. Entonces, tenemos que modelar cómo se comporta la materia y qué propiedades le podemos colocar. Entonces, para esto va a ser fundamental entender que la materia, como la entendemos, bueno, la materia esencialmente, ok, tenemos un bloque de materia que está así, y nos vamos a preguntar cómo se comporta esta materia bajo la influencia de si yo coloco externamente aquí, por ejemplo, un campo eléctrico, o si le coloco además también un campo magnético, cómo se comporta. Eso es lo que queremos un poco tratar de entender qué es lo que le pasa a la materia, digamos. Ahora, el problema está que la materia, si uno la mira con cuidado y tomamos un trocito de ella, cualquiera sea un pedacito de la materia, si tomamos un trocito de ella y la miramos microscópicamente, sabemos que típicamente está formada por cristales, los cuales tienen estructuras muy especiales, son átomos que están típicamente, vamos a suponer, ordenados, ¿ok? Vamos a suponer que son cristales así, ¿ok? Y a su vez si los miramos, están estos cristales que forman la materia, pero a su vez, si los miramos aún más con más cuidado, estos cristales, si miramos esto está acá, tienen propiedades muy especiales. Si los miramos profundamente, entonces amplificamos aún más. A esta escala, típicamente estamos a la escala de un Angstrom, ¿ok? Y si miramos a una escala, a una escala más pequeña, miraríamos que entonces esto tiene en su interior, cada átomo tiene protones y neutrones, ¿ok? Quarks que están ahí unos al lado de los otros. Y además tenemos al exterior tenemos orbitales, unas densidades de carga, digamos, que están por ahí, que son así, que típicamente las representamos así por simplicidad, es un poco más compleja la visión que tenemos, pero entonces ahí están nuestras cargas eléctricas y acá están nuestras cargas positivas, digamos. Entonces tenemos núcleos, esta es la visión que tenemos de los átomos, y la pregunta es, obviamente, cuando colocamos campos eléctricos y magnéticos, obviamente se van a ver afectadas, digamos, todo este tipo de, se debieran ver completamente afectadas
nuestras densidades de carga por la presencia de estos campos. Entonces, los campos, dado que son cargas eléctricas, aplicamos campo eléctrico, y magnéticos, se van a afectar. Las cargas, vamos a decir, las cargas de los átomos pueden ser afectadas. Vamos a ver cómo. Y esto que puedan ser afectadas va a ser las propiedades importantes. ¿Cómo pueden ser afectadas? Entonces voy a tratar de al mismo tiempo aplicar el campo eléctrico magnético y ver cómo las afectan. Entonces, lo primero que puedo hacer es que si yo aplico, lo que voy a tratar de convencerlos, cuáles van a ser los dos ingredientes fundamentales con los cuales voy a construir toda esta teoría de la materia bajo campos eléctrico-magnéticos. Lo primero es que si yo tomo este átomo que está acá, digamos, o sea, lo voy a copiar, quizás que sea más fácil, tomo este que está acá, ¿ok? Entonces lo tomamos y lo copiamos y lo voy a pegar aquí. Entonces aquí lo dejamos, ahí, ¿ok? Si ahora yo le aplico, por ejemplo, un campo eléctrico, ¿ok? Lo que estábamos recién discutiendo, si yo le aplico ahora un campo eléctrico, ¿qué es lo que le va a pasar? Bueno, lo que le va a pasar es que el campo eléctrico va a hacer que obviamente las cargas se van a deformar de tal forma, bueno, si estuviera solo en espacio, lo que pasaría es simplemente lo siguiente, el núcleo se trataría de mover hacia la dirección, el núcleo que tiene carga positiva, en realidad se trataría de mover en la dirección del campo, es decir, el núcleo se desplazaría hacia acá, o sea, el núcleo se debe mover hacia acá porque siente el campo y las cargas negativas se van a tratar de desplazar en la otra dirección, es decir, que van a quedar así. Se van a tratar de mover en la dirección. Los orbitales, si quieren verlo así, los orbitales se debieran deformar debido a la presencia entonces de un campo eléctrico, coloque así. ¿Ok? O sea, tenemos eso que está ahí y lo que estoy tratando de convencerlos es que entonces el núcleo los orbitales se ven afectados por la presencia de estos campos, se deforman en función de estos campos. Este fenómeno lo vamos a llamar polarización, simplemente estoy tratando de adelantar los conceptos que quiero explicar de a poco, polarización, ¿ok? Ahora va a ocurrir más bien a escala molecular, pero esencialmente las cargas se van a redistribuir en función, se van a deformar en función de la presencia de un campo eléctrico. Y por otro lado, si yo coloco un campo magnético, o sea, volvemos a tomar la misma figura que había colocado antes, porque vuelvo a sacarle otra imagen que está acá, si colocamos esta acá, la volvemos a copiar y la pegamos de nuevo acá. Entonces, si ahora a este caso acá le colocamos un campo magnético, por ejemplo, así, ¿ok? Entonces, el campo magnético, ¿qué va a hacer? Va a hacer que van a sentir fuerzas, ¿ok? Recuerden que el campo magnético lo que hacía era no deformaba las espiras, pero lo que hacía es que le aplicaba un torque, las trataba de alinear. Y por lo tanto, lo que va a hacer el campo magnético, si yo tengo un campo magnético acá, va a ser lo siguiente, va a ser que simplemente, ok, el núcleo no se va a desplazar, a diferencia del de acá, que va a tratar de desplazarse debido a la fuerza eléctrica. En cambio, acá el núcleo va a quedar igual, típicamente, pero va a hacer que las espiras tiendan a alinearse ortogonales al campo magnético, como ya se los había mostrado en unas clases anteriores, es decir, que aquí el sistema va a hacer que esta va a quedar muy feliz aquí y las otras van a también tratar de alinearse en esta dirección para facilitar un campo en oposición al campo magnético que está acá. Entonces eso va a hacer que facilite o en oposición al campo magnético y este fenómeno muy entretenido que está acá, que las orbitales se deforman también haciendo esto, es lo que llamamos magnetización. Que va a ser lo que va a hacer que las cosas se magneticen. Pero vamos a tratar de explicarlos un poco más cuidadosamente. Entonces, para dar cuenta de estos dos procesos físicos que estoy tratando de explicar, una es que el campo eléctrico hace que las cargas, entonces campo eléctrico hace que las cargas, entonces lo puedo anotar mejor. Eso dice que los campos eléctricos hacen que las cargas
se distribuyen, ¿ok? Y ese fenómeno vamos a ver que tiene que ver con lo que llamamos polarización. Vamos a buscar polarización. Y el campo magnético va a ser exactamente algo interesante, va a ser que un campo magnético, perdón, campo magnético va a ser que las cargas, los orbitales, el campo magnético, el campo magnético deforma los orbitales. Y ese fenómeno lo vamos a asociar a lo que llamamos magnetización. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es entender estos dos procesos físicos muy interesantes que van a ser, por ejemplo, el primero, la polarización va a ser que cuando cargamos una regla y la acercamos al papel, el papel salte, o cuando tomamos un destornillador con una punta magnética, se lo acercamos a un tornillo, se magnetice y a su vez él magnetice otros tipos de materiales. Va a ser esto que les acabo de hablar a nivel muy microscópico lo que nos va a permitir entender un poco mejor las cosas. Pero para eso lo primero es que antes de explicar este proceso voy a tratar de explicar qué es lo que vamos a usar, que el concepto que primero que vamos a usar son dos. El primer concepto que vamos a tratar de usar es lo que llamamos dipolo magnético, dipolo, ¿ok? Vamos a hablar de dipolo, perdón, eléctrico y después dipolo magnético, primero dipolo eléctrico. Y esto se debe esencialmente a lo que les dije de formación de las cargas. A veces las cargas, hay dos formas. Las cargas, los materiales se pueden deformar por dos razones. Los materiales se deforman o tienen dipolo. En realidad los materiales presentan dipolo, presentan dipolos, presentan, perdón, deformación de carga, estoy no explicando lo que es un dipolo, presentan distorsión de carga, movimiento me refiero, distorsión de cargas por campo externo o, o por las estructuras moleculares o por estructuras. ¿Qué quiere decir estructuras moleculares? Y quizá el ejemplo más importante de estructuras moleculares es quizás, no sé si conocen, es el caso de las moléculas de agua. Por aquí tengo alguna molécula de agua, aquí tengo una. Entonces, esta acá, que la voy a insertar acá, es una molécula de agua, ¿ok? Es lo que nos gusta llamar H2O, por ejemplo. Entonces, en este caso aquí tenemos un oxígeno, acá hay otro oxígeno, y esto acá, perdón, un hidrógeno, y al centro tenemos un oxígeno. Lo que hace interesante la molécula de agua, que si uno lo calcula, y ahora uno calcula esos deltas que están acá, dan cuenta típicamente de las densidades de carga, estos son estos deltas, y si uno mira esto que está acá, uno va a descubrir que hay más cargas en esta zona de acá abajo, esta zona que está acá, quizás lo voy a ilustrar más, esta zona que está acá hay más carga positiva, y en esta zona de acá arriba tenemos más carga negativa. ¿Ok? Las moléculas de agua, en realidad, si uno la mira, tiene una distribución de carga que se parece un poco a lo que los traté de colocar acá. Es decir, que si uno mira este sistema, tenemos más cargas negativas en esta zona de acá y más cargas positivas en esta acá. En cambio, acá, el centro de masa de carga coincide la carga positiva y negativa. En cambio, en las moléculas, típicamente, caso particular del agua, vemos que no hay una distribución que sean el centro de carga negativa está por acá, el centro de carga positiva está acá, y no coinciden. Esto sin necesidad de aplicarle un campo eléctrico. Si le aplicaran un campo eléctrico, lo hace en forma también natural, pero lo hace también. Pero esto, por la estructura de la molécula, por donde, como están puestos los átomos, sus interacciones orbitales, hace que tengamos esto que está acá, que va a ser lo que vamos a llamar un dipolo eléctrico, que es el concepto que quiero un poco discutir, digamos, que quiero analizar ahora mientras estamos discutiendo, digamos. Entonces, en este concepto, digamos, que quiero analizar acá,
¿De qué se trata? Entonces, vamos a hacer un modelo que dé cuenta de esto de acá y vamos a ver que esto nos va a permitir entender muchas cosas. Así que nuestro elemento más básico, por insistir, es este concepto interesante que lo voy a subrayar acá, que es lo que llamamos dipolo eléctrico, ¿ok? Que va a ser en realidad lo que nos va a ayudar a entender un poco mejor las cosas. Entonces, ¿de qué se trata un dipolo eléctrico? Entonces, primero hacer un modelo muy simple, modelo. Entonces vamos a hacer modelo dipolo. Entonces lo hago acá, modelo dipolar de la materia, o sí, mejor lo vamos a llamar así. Modelo dipolar de la materia. Vamos a ver que la materia, vamos a poder explicarla porque tiene estructura. En el caso del agua no hay problema. Si quiero explicar el agua, es dipolar. La materia normalmente está neutra, pero se va a dipolarizar cuando le colocamos un campo eléctrico externo. Entonces primero debemos entender qué hace un dipolo. ¿Ok? Entonces, simplemente la idea de un dipolo es la siguiente, voy a tratar de explicarlo para ser muy simple. Entonces, voy a suponer, vamos a un sistema de coordenadas aquí, quizás, acá, muy bien, S. Voy a suponer que en el espacio, acá colocamos una carga Q, ¿ok? Q, voy a colocar en realidad menos Q, y acá coloco otra carga Q. Coloco dos cargas, los dipolos en realidad la gracia que tiene es que dipolo, dos polos, tenemos cargas Q y menos Q. Y lo que voy a hacer ahora es que voy a suponer que entonces que la distancia entre ellas, llamémosla acá D o L, L mejor. Y la pregunta que me voy a hacer es que voy a suponer en el espacio tengo dos cargas Q y menos Q, después voy a asumir que están muy cerca, como el caso de una molécula de agua, lo separa un Armstrong, comparado a los milímetros, centímetros, metros, en los cuales nosotros vivimos, es una gran distancia. Y la pregunta que me voy a hacer es que simplemente me voy a preguntar cómo es el campo eléctrico, ¿ok? Y eso es porque estoy pensando en una molécula que tiene pequeñas deformaciones o una carga que no coincide en la carga positiva y negativa o su centro de carga positiva y negativa en el mismo punto. Me voy a preguntar cómo es el campo eléctrico muy lejos de ella. Va a ser esta estructura básica la que me va a permitir escribir esto. Entonces acá coloco R, ¿ok? El lugar que quiero calcular el campo eléctrico. Entonces en realidad aquí me gustaría encontrar el campo eléctrico, este dipolo. La posición, quizás debe colocar otro color para no confundirnos, la posición de acá voy a llamarla R', ¿ok? Obviamente la distancia entre estos vectores va a ser, obviamente esta distancia que está acá, si este acá lo llamo R', va a ser R menos R', este vector que está acá es R menos R', R es S, R' es el de acá, ok, insisto, el de acá es R' y eso es L. Entonces con esta estructura tengo todo lo que necesito. Vuelvo a insistir, entonces el Q entonces está en R', menos Q, Q está en R' más L, y R está en eso. Y la pregunta que me voy a hacer simplemente es, por ahora, obviamente después voy a sumar que él es muy pequeñito para escribir un átomo, pero la pregunta que me voy a decir es, ¿cuál es el campo magnético generado por un dipolo? ¿Ok? Esa es la pregunta que me quiero hacer. Obviamente el cálculo o todo lo que quiero hacer, en realidad lo que necesito, estoy pensando quizá en una molécula que está ligeramente formada o un átomo que está ligeramente formada, así que lo que voy a usar en realidad es importante, lo anoto como ingrediente, hipótesis, quizás debería colocar las hipótesis que voy a usar, voy a suponer que L es mucho más chico que R, ¿ok? Y que R'. Voy a asumir que lo puedo colocar en cualquier lugar y en realidad todo lo voy a estudiar en el límite que L estoy teniendo a hacer. Ahora el campo eléctrico no debería tener ninguna cosa muy sofisticada. El campo eléctrico es simplemente el campo eléctrico de dos cargas, ocupa el principio de superposición. Si ocupa el principio de superposición, el campo eléctrico entonces debiera ser ¿qué cosa? El campo eléctrico debería ser el de la carga Q. Entonces eso vale simplemente Q partido por 4 pi epsilon 0. ¿Ok? La carga positiva está puesta en el lugar simplemente el campo donde está, debería estar puesto lo estoy evaluando simplemente en R menos R' menos L, porque está en la posición después de sumarle el L hacia el otro lado, digamos. ¿Ok?
dividido por esta distancia al cubo, r menos r', ahí en vector, menos L elevado a 3, menos la otra carga, que está la carga menos porque la carga es menos, está en R menos R', partido por R menos R'. Este es el campo eléctrico que quiero calcular. Quiero calcular el campo eléctrico generado por una carga puesta, en este caso puesta en menos Q, que está representada por este campo de acá, y otra carga está puesta en la posición que está acá, pero esta posición si la calculan de aquí a acá, es simplemente el vector R' menos R, así que me da este término que está ahí. Entonces con esto debería ser capaz de poder calcular lo que estamos hablando ahora. Entonces, si me permiten, voy a colocar de nuevo esta línea con un poco más de cuidado. Entonces necesito colocar esta línea aquí, así. Ok, la coloco ahí. Muy bien. Y después la colocamos así. Ok. Bien. Entonces, tenemos eso que está ahí y entonces tenemos que calcular el campo eléctrico que está aquí. Ahora, ¿cómo calcular este L? Y aquí la gracia es que, dado que hay una propiedad importante que tenemos que usar, es dado que tenemos que L es mucho menor que R y R'. Entonces, como es mucho menor, entonces podemos hacer algunas aproximaciones y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para hacer esas aproximaciones, primero tenemos que estudiar con mucho cuidado qué significa tener R menos R' menos L. ¿Ok? Primero tratemos de entender esto. Esto les recuerdo que simplemente es el producto de estos dos vectores raíz cuadrada. Eso es lo que significa matemáticamente. Significa que esto es R menos R' menos L por el vector, el módulo de cualquier vector, el producto del vector raíz cuadrada. Esa es la definición del módulo de un vector. Entonces tenemos esto por L y esto lo aplicamos raíz cuadrada. Entonces, como L es mucho más pequeño, ¿ok? Entonces, esto está acá, yo lo puedo separar, digamos, astutamente, separar, digamos, ¿en qué cosa? Separo esta parte de acá y esto que está acá. Entonces, como es el producto punto, entonces matemáticamente eso es igual a qué, vamos a ver a qué es igual, va a ser el primero al cuadrado, o sea, va a ser raíz cuadrada, lo anoto al final, raíz cuadrada, va a ser el primero al cuadrado, R menos R' al cuadrado, menos, el signo menos ahí, de 2 veces R menos R' por L, menos el último más el último al cuadrado. Y todo esto elevado a un medio. Pero como L es pequeño, entonces como L es pequeño, aquí podemos hacer algunas propiedades interesantes. Como L es pequeño, entonces puedo despreciar esta parte de esta acá y me quedo con la primera parte, es decir, que esto me queda que es R menos R', elevado al cuadrado, menos simplemente 2 veces R menos R', y linealizo en L. Estoy despreciando un medio y estoy despreciando todos los términos L cuadrado. Eso es lo que estoy dejando separado. Entonces tengo esto que está acá, y por otro lado esto está acá, se fijan como esto es pequeño, sigue siendo pequeño, entonces, y esto está elevado a n, entonces también puedo hacer una aproximación aún más, como está elevado a n, simplemente eso ahora me dice que R menos R' menos L es simplemente usando propiedades de Taylor, está elevado a un medio, esto me queda que vale simplemente, me queda, el primer término lo saco hacia afuera, me queda R, me queda exactamente, ¿qué me queda? Me queda R menos R', ¿ok? Elevado al cuadrado, por, elevado al cuadrado, por supuesto, y todo esto elevado a un medio, por 1 menos 2R menos R' por L, ¿ok? Vector, 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 todo esto elevado a un medio. El primer término, como está al cuadrado, es simplemente, eso me va a quedar que vale simplemente R menos R'. Y el segundo acá, perdón, como saqué hacia afuera, me queda acá R menos R' al cuadrado. Y ahora este término que está acá, entonces podemos usar el hecho que este último término es pequeñito, así que puedo desarrollarlo ahora, sí puedo usar el hecho de que esto es pequeño, puedo usar Taylor. Esto entonces sí vale, ¿qué es lo que vale esto? Y lo voy a dejar hasta ahí, me queda 1 menos 2 veces con el 1 medio
me queda 2 veces R menos R', pero ahora bajo el exponente por L, y acá me queda un 2, el 1 medio de R menos R' al cuadrado, y por lo tanto esto me lleva finalmente al resultado que vamos a tratar de usar para poder calcular lo más probable en la próxima clase, porque veo que se me está acercando la hora de clase, así que lo vamos a dejar hasta ahí, pero voy a tratar de explicar un segundo más. Entonces encontramos que puede calcular R menos R', ujú, vale 1 menos, se cancela por supuesto los 1 medios, este cancela esto, me queda, vale simplemente R, vale, ¿qué cosa? Vale entonces R menos R', ok, por L, partido por R menos R' al cuadrado. Entonces, por ahora voy a dejar esta expresión aquí, vamos a tratar de calcular un poco más con ella, pero ¿qué es lo que quiero hacer? Es que usando estas expresiones vamos a tratar de calcular cuál es el campo eléctrico dipolar y vamos a descubrir, en realidad, y eso es lo que espero que sea interesante, vamos a tratar de descubrir cuál es el campo eléctrico generado por un dipolo, el cual nos va a permitir entender cuál es el campo eléctrico generado por una molécula de agua, o cuál va a ser el campo eléctrico que va a generar, en este caso, una molécula cuando la deformemos como la que estamos viendo ahí. Entonces, cada vez que aplicamos un campo eléctrico, la materia misma se va a deformar, se va a dipolarizar, que es lo que llamamos polarización, y que a su vez va a generar campos eléctricos que vamos a tratar de entender un poco mejor. Pero para eso tenemos que entender un poco mejor cómo el campo de un dipolo. ¿Ok? Falta un poquitito terminar eso, pero desgraciadamente no alcanzamos a hacer, pero después hay que llevar eso al cubo, hacer un poco de operaciones matemáticas y después de calcular un poquitito vamos a encontrar exactamente cuál es el campo eléctrico de, en este caso, de un dipolo. Pero bueno, lo vamos a tener que hacer la próxima clase, que espero que sea el martes, ¿ok? Así que nos vemos prontamente. Cuídense entonces, que estén bien y nos estamos viendo prontamente y entenderemos un poco cómo funcionan los campos eléctricos de un dipolo. Ok, entonces nos estamos viendo, espero que estén bien, cuídense y nos vemos entonces. Hasta luego.